Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, hermano Carlos, aquí hay una pregunta que nos envían a través del CIC. Dice: Dios bendiga, hermano Carlos. Quiero hacerle dos preguntas. La primera: si vendo mi casa para comprar otra, ¿me toca dar diezmo de esa venta de la casa? Y dos, quisiera saber cuándo se da primicias, si de mi sueldo me toca dar primicias o de qué se debe dar primicias. Bueno, es una pregunta bastante interesante y pues espero ser muy objetivo, ¿no? Con respecto a la primera, si vendo mi casa para comprar otra, ¿debo de dar diezmos? Hay dos cosas que debes de tener en cuenta. Si la casa que vendes, cuando la compraste, la compró habiendo ya diezmado y ahora la vende por mayor valor, solo debes de diezmar de la ganancia. A ver, yo coloco un ejemplo. El pastor Darwin compró hace 10 años un apartamento. Le costó, colocémosle un precio imaginario, 50 millones de pesos. Pero ayer le resultó un comprador. Resulta de que lo vendió en 60 millones. Si él había diezmado los 50 millones, al venderla hoy, solo debería diezmar de los 10 millones. Dos, si cuando él compró el apartamento en 50 millones, no había diezmado lo que Dios le dio, y hoy lo vende 60 millones, debe de diezmar de los 60 millones. ¿Ya? Al ir a comprar otra propiedad, pues se sabe que ya el dinero con que se compra la nueva propiedad está diezmada. ¿Eso qué quiere decir? Que si mañana vendiera esa propiedad, solo diezmaría ¿de qué? La ganancia. De la ganancia. ¿Está claro? Me hice entender. Dos, las primicias, como su palabra dice, es lo primero. Esto viene del campo. Resulta que en las fincas, en el campo, pues se vienen las cosechas, las crías de los animales. Entonces, en el pueblo de Dios, lo que hacía era que las primeras mazorcas del cultivo de maíz, ¿sí?, eran primicias. Los primeros frutos que daba el cultivo, cualquiera que fuera, era primicia, y se traía y se le entregaba a quien lideraba el culto para Dios. Y eso sucedía en todos los campos, en sus animales. Una novillona, por ejemplo, la cargaban la primera vez, y lo que primero nacía, eso era primicia. Así funcionaba todo esto. Como se vive en la ciudad y no tenemos ni ganaderías, ni yucaleras, ni maizales, ni platanales, entonces, ¿cómo funciona la primicia acá? Estamos terminando un año. El 1 de enero me voy a ir a abrir mi negocio. Hablo de una persona que tiene su propio negocio. Vamos a colocar que tiene un almacén de calzado. Lo abrió a las 8. Y la primera persona que llega compra un par de zapatos. Esas son las primicias. Ya dio las primicias de su año. Pero no, yo no tengo mi negocio, soy empleado. Entonces, el primer día de sueldo, esas son mis primicias. Y ya,
Eso es El primer día de sueldo, ¿cómo así? el primer día de Pastor, sueldo. porque es que hay pastores que enseñan que mensualmente los cristianos deben de dar diezmos, ofrendas y primicias. Pues Cada mes. que lo enseñen es una cosa, pero la realidad Ah, bueno. es que solo se da ¿Lo primicias. primero es lo primero? Claro, lo primero es lo primero. Entonces, ¿qué pasa si yo trabajo en la empresa hasta junio? Y resulta que me despidieron o se quebró la empresa y yo quedé sin empleo. Pero meto hojas de vida y me sale empleo en otra empresa. Pues yo, como una expresión de gratitud a Dios, tan pronto me paguen el primer sueldo en el mes de julio, yo debo de sacar el primer día que laboré y llevarlo como primicias. Amén. Sigamos. Pastor, ¿qué es lo que nos hace parte de la iglesia? ¿Alguien que se bautizó y dejó de asistir a la iglesia por desacuerdo con alguna doctrina o alguna persona es parte de la iglesia? Las diferencias en conceptos siempre las hubo, las hay y las habrá. Lo que no está bien es que un creyente, por una diferencia conceptual, decida irse de la iglesia. En el momento que la persona lo hace, deja de ser miembro de la iglesia y en consecuencia del cuerpo de Cristo. Porque si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo acerca de alguna temática, si no estamos en condiciones de tolerar, a mí me llama mucho la atención lo que Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Él se refería precisamente a esas diferencias que se pueden dar dentro de los cristianos con relación a temas administrativos, ¿por qué no? Manejos teológicos que están relacionados con conceptos, más no con doctrina, porque también hay que establecer la diferencia. A ver, yo les coloco ejemplos. Una cosa es que haya diferencias con Darwin con respecto a la doctrina de la unicidad, porque la doctrina de la unicidad afecta la salvación de los cristianos. Entonces, si él o yo tuviésemos tal diferencia que nos lleve a separarnos, eso afectaría la salvación de la persona que no está de acuerdo con la doctrina de la unicidad. Porque es una doctrina fundamental, porque de alguna manera es la base, la estructura de lo que nosotros creemos y predicamos. Pero suponga que la diferencia entre el pastor Darwin y yo está relacionado, yo qué sé, a ver, coloquemos un manejo conceptual. Los niños, ¿todos los niños se salvan? Entonces ya eso no es una doctrina, ya eso es un concepto. Entonces suponga que Darwin dice que sí y yo digo que no. Esas cosas son conceptos que se manejan, conceptos teológicos, que no afectan la doctrina de la iglesia, que no afectan nuestra salvación. Entonces, hay doctrinas de la iglesia que son inquebrantables. La doctrina de la justificación, de la santificación, de la redención, de la resurrección, de la presencia de Dios en la vida del individuo, que le llamamos neumatología, la doctrina del nombre, la doctrina de la unicidad, en fin. Son cosas que no podemos cuestionar. Simplemente son, y es la base, y así lo dice Pablo en el capítulo 2, el verso 20 de la carta a los Efesios. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia tiene unas doctrinas, las cuales son incuestionables. Pero cuando entramos a manejos de conceptos, ya eso es otra cosa. Por eso Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, en lo que nos hemos puesto de acuerdo, sintamos una misma cosa. Porque habían diferencias.
Como por ejemplo, les voy a colocar ahorita aquí el pensamiento del último tiempo con relación a la dispensación de la gracia. Unos dicen que comenzó el día que Cristo muere y resucita. Otros dicen que fue en Hechos 2. Otros dicen que fue en Hechos capítulo 13. Otros dicen que fue en Hechos capítulo 10. Pero son manejos conceptuales. Sí, señor. Eso no afecta a la salvación. Pero si alguien me dice que la resurrección no es real, eso sí afecta a la salvación. Porque si no hay resurrección, van en nuestra fe. Y van en nuestra predicación. Y somos hallados falsos testigos porque hemos predicado que Cristo resucitó, el cual no resucitó y los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aún estamos en nuestros pecados. Entonces, es muy importante que la gente establezca qué es un manejo teológico conceptual y qué es una doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hace a un creyente miembro del cuerpo de Cristo? Número 1, que haya creído con todo su corazón. Número 2, que haya sido bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Porque el orden bíblico es ese: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, cuando la persona reúne las demandas divinas, eso lo hace partícipe del cuerpo de Cristo. Pero si en un momento determinado, por alguna diferencia, sea administrativa, sea conceptual, toma la decisión de abrirse, ese día será el equivalente a lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 15. Todo pámpano que no permanece en mí, dice, no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. Y aclara, porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted puede llamarse cristiano, pero si se desprende del cuerpo, del cual Jesús es la cabeza, y de donde sale en sí todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo en el campo de las misiones, en el campo de la alabanza, en el campo de la adoración, en el campo de la doctrina, en el campo de la esperanza, en el campo de la fe, pues simplemente, aunque usted se llame cristiano, no es cristiano y tampoco será miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Hermano Carlos, hacen acá una pregunta y pues son bastante explícitos al hacerla. Dice, acá en, ¿puedo decir el país del que dice la referencia? Sí, dígalo. Dice, pastor, acá en España, que el misionero es tal, se permite que bauticen parejas que no se han casado. Eso lo hicieron aquí en la congregación tal. A mí me preocupa mucho esto porque mi hija es servidora en esta sede, me preocupa mucho por su salvación. Pastor, ¿qué pasa? ¿Por qué permiten que se casen parejas, que permiten que se bauticen parejas que no se han casado? Lo primero que vamos a tener en cuenta es que cada iglesia en cada país tiene un campo administrativo, tiene un responsable a nivel nacional. Él es el que, iluminado por Dios, mirando lo que se presenta, pues está facultado para tomar decisiones independientemente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. No conozco a fondo lo que suceda, pero hablo por lo que pasa en Colombia. En Colombia no es permitido bautizar personas que no sean casadas, es decir, que vivan en unión libre. Cuando hablo que no sean casadas no me refiero a que tienen que casarse para bautizarse, porque aquí bautizamos solteros y solteras y viudas, ¿cierto? Viudos. Pero cuando hablo de no bautizar personas que no sean casadas, me refiero a personas que viven en fornicación. En fornicación. Hasta que no se casen, no se pueden bautizar. Es parte de la reglamentación de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia. En Colombia. Con eso no quiero decir que no se hayan presentado casos como el que pasó allá, en ese país. Porque yo mismo, como pastor, me tocó una situación muy interesante y se las quiero contar, que es muy posible que le haya pasado a la persona que tiene la responsabilidad allá. Una mujer dice creer al evangelio. Estoy hablando de lo que yo viví. Viene y dice que la bauticen, pero ella vive en unión libre. Se le genera conciencia en el sentido de que no se puede bautizar porque, pues, primero, debe de casarse o separarse. Ella toma la decisión de bautizarse argumentando que se va a separar. Y efectivamente va y saca todos sus enseres y se va para otra parte. Viene y se bautiza, pero al otro día se ha vuelto para donde su compañero. Lo normal del pastor en este caso, que fui yo, le he llamado, le he hecho ver que lo que ella está haciendo no está bien porque ha faltado a un compromiso que asumió, y el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Pues eso, Mercedita recordará que entraron hasta la casa a quitarme en la vida por eso, porque ella, incómoda por el llamado de atención, ha hablado con su compañero y él ha venido armado a atentar contra mi vida. Entonces, hay casos en el ejercicio ministerial que uno como pastor toma decisiones, nunca pensando en hacer un daño administrativo o en hacerle un daño a nadie, sino que es la coyuntura que se presenta y pues ¿quién soy yo para negarle el bautismo a una persona? ¿Está claro? Entonces, uno lo hace de buena fe, pero la persona bautizada de pronto lo hace con otro sentir. Desde entonces yo tomé la decisión de no bautizar a ninguna persona, así venga llorando. Y así me cuestione que si se muere y se condena porque yo no le bautizo o le bautizo, pues que yo soy el responsable, puede decir lo que quiera, pero es que yo ya viví y ya tuve la experiencia. Puede ser que en algunos casos pastores, misioneros, pues no han vivido esa situación y llega un momento donde les toca vivirlo y ellos lo hacen de la mejor intención. Entonces aquí lo importante es que seamos objetivos, que no hagamos juicios, porque tanto la persona que tiene la inquietud como el que ofició el bautismo, yo estoy seguro que lo han hecho de buena fe. Son situaciones que se presentan y que en la medida que se van ganando conocimientos de uno y del otro lado, entonces aprenderemos a mirar las cosas no de una manera subjetiva, sino ser objetivo. Sí, yo quisiera adicionar algo ahí, hermano Carlos, y creo que es una pequeña experiencia que yo tengo y creo que uno aplica en todo el sentido el principio de buena fe en relación con la persona que se va a bautizar. Claro. Desde que yo estoy impartiendo las clases prebautismales, pues me tomo el tiempo de hablar, y una persona a la que creo que es a la que más tiempo le he dedicado dándoles las clases prebautismales, más de 3 meses, y uno va conociendo al individuo y uno debe partir del hecho de que uno cree en la buena fe de la persona, en las razones por las cuales se bautiza, y factiblemente eso pues no creo yo que tenga que ser mal visto, porque pues yo tampoco puedo entrar a convertirme como en un detective que va a esculcar a profundidad a ver cada detalle de la vida de la persona, sino que debo creer que de verdad ha tenido un arrepentimiento genuino. Y en ciudades como esta, pues en ocasiones se hace difícil conocer todo lo que vive la persona, ¿cierto? Claro. Los pueblos chiquitos, pues usted se entera de todo lo que hace la persona. Bueno, lo cierto fue que
que yo sí le decía a la persona como que si era la razón correcta por la cual se bautizaba. Y hice énfasis todo el tiempo, pensando en que no fuese a ser por una relación sentimental que tenía, al haber conocido a una chica de la iglesia, no sé qué. Pasados los 3 meses, el pastor anterior lo bautiza. Y no pasaron 2 semanas. Y de esas, yo creo, no causalidades, causalidades de la vida, Dios lo lleva a uno. Entonces no me fui por la misma ruta de siempre, sino me fui por otra. ¡Pram! Me encontré al personaje haciendo algo completamente contrario, no solo a lo que yo le había enseñado, sino a lo que la palabra de Dios dice y a lo que él mismo me decía que había percibido. Entonces alguien podría decir, sí, ve, no se tomaron el tiempo de esperar, de hacer, de decir, de formar. Pero pues yo creo que 3 meses de clases prebautismales todos los miércoles, más de 2 horas, son más que suficientes. Pero en ocasiones, pues no es al fin y al cabo a uno a quien la gente le miente, es a Dios. Y pues uno debe partir del principio de buena fe, de que la gente de verdad sí se ha arrepentido, sí se ha convertido, y que lo que están tomando como una decisión trascendental en su vida tiene pues toda la conciencia alrededor de esta y que la asumen con total responsabilidad. San Juan 6 da una enseñanza muy importante. Cuando los discípulos, al escuchar a Jesús, después de tanto tiempo, toman la decisión de dejarlo. San Juan capítulo 8 habla de que dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso generó una reacción que hasta maltratan al Señor Jesús, los que habían creído en él. Porque llega a un estado, la discusión, donde ellos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos. ¿Por qué hago alusión a estos 2 pasajes? Porque es que la misión del pastor, del predicador, no es obligar a nadie, sino generar conciencia. Y los individuos, al escuchar, toman decisiones. Muchas veces en las iglesias se presentan situaciones donde se cuestiona al pastor. Claro, el pastor no hace nada. Mire, tal persona actúa, vive, hace. Y el pastor muy tranquilo, sin darse en cuenta qué ha venido haciendo el pastor, y lo juzgan. Además, desconocen cuál es el oficio del pastor. Uno como pastor tiene que exhortar, corregir, generar conciencia, pero no podemos obligar a nadie. En ese orden de ideas partimos de la buena fe de una persona que dice que se quiere bautizar y que está dispuesto a dejarlo todo. Pero resulta que esa persona se bautiza habiendo asumido el compromiso que lo ha dejado todo, y mañana lo vemos en las mismas. Pues no es culpa del pastor, es culpa del individuo que faltó a la palabra y que de alguna manera refleja que su vida de fe no es lo suficientemente transparente como para que agrade a Dios. Pero en ningún momento se puede culpar al pastor por eso. El pastor hizo lo que tenía que hacer. Yo soy pastor de la iglesia en el Boyacá Real. Aquí vienen 400, 500 o más personas a un culto. Yo predico. La finalidad es que la gente escuche, que Dios haga la obra a través de su palabra. Muchos salen bendecidos por la palabra, otros salen cuestionando la palabra, y otros, después de haberla escuchado, van y hacen lo que no deben de hacer. No es culpa del pastor. Él hizo lo que tenía que hacer. En este caso, del cual hablamos, yo estoy seguro que el pastor que suministró el bautismo hizo lo que tenía que hacer. Entre ellos, bautizar. La responsabilidad no es de él, es de la persona que se bautizó y faltó al compromiso que asumió, no con el pastor. Con Dios. Con Dios. Cuando yo voy a bautizar a una persona, ¿qué es lo que yo le digo? Hasta el último segundo. Tiene el agua al cuello. Y yo le estoy diciendo, ¿está convencido? ¿Está seguro? No se está comprometiendo conmigo. Es con Dios. Yo hice lo que tenía que hacer.
pero la decisión del individuo compete solamente a él. La Biblia eso es lo que enseña. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, pero los beneficiados tienen que renunciar. No es el pastor el que obliga. ¿Está claro? Sigamos, hermana Mercedes. Pastor, es tan amable y me explica el versículo que está en San Mateo capítulo 13, verso 29, donde dice la Biblia: Él les dijo, no sea que arrancando la cizaña arranquéis también el trigo. Es muy importante que se lea todo el pasaje. Jesús siempre dio enseñanzas usando elementos, circunstancias o situaciones que son comunes. Entonces, para él enseñarles acerca del reino, pues les coloca la parábola del trigo y la cizaña. Usted la puede leer en San Mateo, ¿qué? Capítulo 13, verso 24 en adelante. Esa hace parte de las ¿Sí? parábolas del reino. Exactamente. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Si usted le viene el pasaje y luego lee cómo Jesús le interpreta a los discípulos, en el verso 36 está la explicación. La parábola aparece en el verso 24 al 30. Y la explicación completica de la parábola está en el verso 36 al 43. Creo que no necesita otra explicación. Lea del verso 24 al 30 está la parábola. Y Jesús mismo le explica del verso 36 al verso 43. ¿Está claro? No, a mí no me quedó tan claro. Bueno, A mí personalmente, aparte de la persona que... lo que pasa es que... Leyendo el verso 28 y 29, no. No, por eso, a ver, me hago entender. Por eso dije al principio, es bueno que lea, ¿qué? Toda la parábola. Y luego dije, Jesús la explica mejor que yo. En el verso 36 al verso 43. O sea, la parábola aparece en el verso 24 al 30 y eso genera el interrogante de la persona, como la generó en los discípulos, ¿cierto? Entonces, despedida la gente, verso 36, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos les quedó también la inquietud. Entonces él comienza a explicarles. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Eso me lo está explicando. Oye, es que él es tan generoso. ¿Ya? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Ahora, de pronto la inquietud es, ¿por qué Jesús dijo no arranquen la cizaña juntamente con el trigo? Vamos a tratar de ampliar eso. Y vamos a traerlo al contexto actual. El campo es el mundo, la palabra, la semilla es la palabra, el que la siembra es el Hijo del Hombre, el que siembra la cizaña es el diablo, ¿sí? Si lo contextualizamos, entonces pudiéramos decir que la palabra ha sido sembrada, la semilla ha sido sembrada en el creyente. Y sucede que un día cualquiera el enemigo viene y siembra cizaña, daña la conciencia del creyente, que es de lo que Pablo escribe en el capítulo 15 de la primera a los Corintios cuando les dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si lo contextualizamos, la semilla había sido sembrada en la iglesia de Corinto. ¿Cuál?
la de la resurrección de Jesús, la esperanza por la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ha venido gente con otra corriente filosófica diciéndoles que no hay resurrección, que lo que hay es reencarnación, por ejemplo. Entonces, en razón a eso, es que Pablo les dice, una mala conversación corrompe la buena costumbre. ¿Cuál era la buena costumbre de la iglesia de Corinto? La esperanza en la obra de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, cuando la gente cree a Dios, coloquémoslo en una familia. Son 4 los que componen una familia. Todos van a la iglesia. Dentro de ellos hay uno que anda torcido. Y la exigencia de la comunidad es, ¿por qué no hacen algo con ese individuo? Está haciendo daño en la iglesia. Está dando un mal testimonio. El pastor. Sáquenlo. Eso, sáquelo. Arránquelo. Que no sea más miembro de la iglesia. Entonces el pastor, que es ingenuo, ¿qué hace? Se deja llevar de la presión de la gente sin saber que tras él hay padres, hay hermanos, hay familia. Esa era la explicación que Eso. Entonces, un pastor que carece de conocimiento corta y se le olvida que se puede ir tras su familiar, la otra familia. Bueno. Entonces, lo mejor que el pastor puede hacer es entender que las personas que vienen a la iglesia tienen defectos y tienen virtudes. Y que él no está puesto como juez para decidir la eternidad del individuo desde su punto de vista. Entonces lo que está diciendo es, deje que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Viene el día de la cosecha. La cizaña se atará en manojos y se lanzará al fuego. Y el trigo pues se almacenará en el granero, refiriendo de que esa persona que dentro de la comunidad cristiana, sabiendo la verdad, no se comporta como debe de comportarse, sino que hace daño, pues viene el día de la cosecha y él será lanzado al lago de fuego. Y los que forman parte de esa misma familia, que obedecen a la gracia, al evangelio de Dios, irán a los almacenes o el granero de Dios, que es el cielo mismo. Amén. ¿Está claro? Amén, amén. Entonces, es necesario que en las iglesias, y no solamente ahora, les recomiendo que se lean la primera carta y la segunda carta a los Corintios, que era una iglesia que tenía todos los dones, pero tenía todos los problemas. El deber de Pablo era ¿qué? Generar conciencia. Pero la decisión no la toma el pastor, la toma el hombre. Y hay un ejemplo muy importante en el sentido de no manejar extremos. Había un extremo en la iglesia de Corinto con la tolerancia. Había uno que vivía con la mujer del papá. Sí, señor. Era con la pecado madrastra incesto. vivía. Exactamente. En el capítulo 5, Pablo los confronta. Y los que estaban extremadamente en el libertinaje, ante la amonestación de Pablo, se van extremadamente al celo, podríamos decir, al fundamentalismo. ¿Por qué? Porque después de la amonestación de Pablo, el transgresor va, hace una reflexión, entiende que ha pecado, se humilla delante de Dios, viene a buscar la comunión de los santos y la iglesia no quieren saber nada de él. Ese fue el otro extremo. Entonces Pablo en la segunda carta a los Corintios intercede. ¿Para qué? Para que no manejen ni un extremo ni el otro. Porque ya se generó conciencia en el individuo, él vio el resultado de la disciplina y en consecuencia decide caminar con Dios. El deber de la iglesia no es tenerlo lejos como si no fuera parte del cuerpo, sino más bien acogerlo porque ha dado frutos dignos de un verdadero Amén, amén. amén. Yo quisiera decir algo alrededor de eso, ¿no, hermano Carlos? Puede que haya gente que discrepe conmigo, ¿no? Yo, cuando uno en algún momento
profundiza en el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, se da cuenta de una realidad que uno a veces no ha querido asumir. Y es que la iglesia está compuesta por un conjunto de individuos que a veces no encajan en la percepción que uno tiene de lo que debiera ser la iglesia. Claro. Cuando usted lee la introducción a la carta a los Corintios, usted dice, uy, qué iglesia. O sea, lo tienen todo. ¿Todo? Y luego usted, abundaban en los dones. y usted comienza a ver la descripción de la iglesia y usted dice, no, pues esta gente está pero lejos. ¿A qué voy? Y a veces nosotros caemos en el error de percibir que nosotros en el presente estamos muy mal. Entonces somos como una fracasomanía permanente, ¿no? Entonces todo tiempo pasado fue mejor. Lo que vive la iglesia ahora no. Y cuando uno se encuentra con ese texto, uno dice, creo que yo estoy equivocado. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y las iglesias en cada tiempo, aún siendo iglesias, porque no podemos quitarle que el saludo inicial de Pablo afirma que es la iglesia. Claro. O sea, él no pone en duda de que ese conjunto de individuos que conforman esa congregación local son la iglesia. Pero luego comienza a describir sus fallas y uno dice, parece que no encaja. Lo mismo puede ocurrir en el presente, en relación con esto del trigo y la cizaña. Puede que uno perciba, observe, mire cosas que parece que no encajan, pero tampoco el objetivo es como el escarnio público y como que busquemos el señalamiento para... No. Cuando esos escarnios, esos escándalos, lo único que hacen es dañar. Porque hay gente tras la otra persona. Y podemos afectar la vida de fe de otra persona. Entonces es muy importante que entendamos bien y que tomemos como punto de partida las cartas paulinas, casi en todas ellas, que fueron dirigidas a diferentes iglesias en diferentes lugares. Algo hay que cuestionar, sin dejar de que fueran la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que busca Pablo? Generar conciencia. Pero la decisión de ser o no ser no depende del pastor. Depende del individuo. No depende de Dios. Dios transmite. El hombre escucha. El hombre decide. Todo lo que el hombre siembre, eso también será. Sigamos. Pastor, veo personas rebautizándose por la emoción de ver el río Jordán cuando viajan a Israel. Alguna persona me contó que se bautizó recientemente en el Jordán por sus 25 años de aniversario en el Evangelio. ¿Está bien ese acto de rebautizarse? No, no está bien. Efesios capítulo 4 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Sí. ¿Cuándo será posible que una persona se bautice por segunda vez? Cuando la persona haya sido bautizada sin conocimiento. Entonces, a mi oficina me han llegado personitas que me dicen, pastor, resulta de que yo vengo de una familia cristiana y cuando tenía 7 años llegó el evangelio a la casa y mi papá nos dijo que nos teníamos que bautizar todos, pero pues yo no sabía qué era eso. Hoy, al leer la palabra, me doy cuenta que el bautismo, para suministrarse en la persona, debe de primero disipularse, enseñársele. Y a mí nunca me enseñaron nada. Yo no me siento bautizado. Ya es diferente. Ya eso es diferente. Pero si una persona fue bautizada habiendo sido discipulada y luego por la emoción del Jordán, por el aniversario, es que si toma la decisión de volverse a bautizar, está de alguna manera pues violentando lo que ya está escrito. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero es que la Biblia dice en Hechos 19 que los discípulos de Juan fueron bautizados por segunda vez. Claro, pero por una causa. No porque el bautismo de Juan careciera de los elementos necesarios para identificarse el hombre con Dios, sino porque quien lo suministró no tenía ni la investidura, ni la autoridad moral, ni espiritual, ni de conocimiento. A tal estado que los bautizó sin discipularlos. Y por eso cuando
Pablo se da cuenta que a ellos no les habían enseñado qué era el bautismo de Juan. Dios, no, entonces ustedes están sin bautizar. Les explica el evangelio, ellos lo entienden y ahora sí se hacen bautizar. Recuerden que el bautismo es la aspiración de una buena conciencia. Si yo me bautizo y no soy consciente de lo que estoy haciendo, no me estoy bautizando, me estoy mojando. ¿Está claro? Por eso yo le digo a la gente, yo no estoy interesado en mojar a nadie. Ustedes se mojan en la casa cada mes que se bañen, y si no se bañan, algún día en la calle Dios los baña. El bautismo es una decisión sagrada que identifica al hombre con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Amén. Y que además lo hace partícipe del cuerpo de Cristo. Siga. Amén. Pastor, ¿está bien que un creyente bautizado y servidor en la iglesia se vista siempre de negro y tenga una obsesión con este color? O sea, es el único color con que él se presenta en todo momento. Pues eso depende del individuo y del que está preguntando. Si yo vivo pendiente para hacer juicios porque fulano viste verde o viste amarillo o viste negro, pues es una cosa. Habría que pensar es qué piensa el que se viste de negro. Entonces, como yo no puedo juzgar ni al que está juzgando, ni al que se viste de negro, ¿qué diría yo? Como dicen en mi tierra, para el gusto se venden los calambombos, se dicen en mi tierra, ¿no? Entonces, la persona le gusta determinado color. A mí me encanta el negro. Incluso un vehículo que yo compre difícilmente lo compraré de otro color. Sí. Pero no porque yo le ponga misterio, sino porque depende del misterio que el muchacho le ponga. Sí, si la persona dice, me voy a vestir de negro porque esto me identifica con las tinieblas y Satanás y quiero estar en el mismo infierno, es una cosa. Otra cosa es que simplemente le parezca bonito. Porque negro es igual a blanco, igual a verde, igual a rojo. Otro se vestirá de otro color. Entonces, no le pongamos misterio al color. Pongámosle cuidado más bien al ejercicio de la fe que tiene aquel que se viste de negro. Amén. Sí, no, vea que eso es un tema, por ejemplo, porque hay gente que tiene una cierta predisposición con cosas que han sido mal utilizadas. Es decir, como nosotros identificamos que el color negro tiene una relación, por ejemplo, con el satanismo, la práctica del satanismo, creemos que quien se vista de negro entonces está teniendo una tendencia hacia eso. Sí. Y es al fin y al cabo un color, depende de la predisposición. ¿A qué voy? Imagínense que alguien alguna vez me contó que en un concurso que hicieron en la iglesia, en nuestra iglesia, sobre el que hiciera el mejor trabajo manual, un trabajo manual para una clase de escuela dominical. Entonces lo hicieron sobre animales. El mejor trabajo manual fue un búho, pero el búho no ganó. ¿Por qué no ganó? Porque la persona que calificó tenía acá que el búho tenía que ver con el culto de esas religiones paganas egipcias. Entonces uno queda, ¿pero cómo? El búho es al fin y al cabo un animal creado por Dios. Parte de un ecosistema. Pero el mal uso de algo entonces daña por completo la conciencia de algunos al punto de hacerle creer que no se puede usar porque tiene que ver con... Sí, yo creo que aquí va a jugar un papel muy importante la estructura de pensamiento del individuo. Entonces, si yo a toda hora pienso que el color negro me identifica con las tinieblas, o identifica con las tinieblas, y entonces a quien veo vestido de negro realmente está condenado, pues es una cosa. Pero otro pudiera pensar, a toda hora vestido de blanco. Sí. Oiga, ¿y por qué con ese pantalón verde biche y esa camisa roja? Uy, no, qué terrible. No, yo pienso que es tiempo de madurar. Yo les recomendaría que lean Hebreos capítulo 5 y los primeros versículos del capítulo 6, para que dejemos de ser niños y más bien avancemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Carlos, me hicieron una pregunta hace poco que me encontré por ahí con alguien y él me decía, Pastor Darwin, nosotros a nuestro familiar lo cremamos y tenemos las cenizas. ¿Qué sería lo correcto hacer con las cenizas de un familiar que ha sido cremado?
todo va a depender otra vez de lo que yo tenga aquí. Exacto. Si yo digo, no, voy a contratar un avión para lanzarlo y entonces mi ser querido permanezca en el espacio, eso es superstición. O tirarlas al mar. Voy a tirarlas al mar. El agua. Claro, o me las voy a llevar para la casa para que mi papá nunca nos abandone. Esos son conceptos que nada tienen que ver con lo que realmente debe de hacerse. Suponga que mi ser querido es cremado, pues yo simplemente lo llevaría a la tierra sin ningún misterio, porque polvo es. Ya. Sí. Yo- O sea, lo que hagan con las cenizas no tiene sí, que ver. no tiene nada. que ver. Todo va a depender de lo que yo tenga acá. Ya. No, es que yo lo voy a enterrar aquí y aquí voy a sembrar un árbol para que tengamos siempre la memoria de mi papá. Eso no tiene sentido. Lo voy a lanzar al mar para que sea alguien que no encuentra un lugar estático, sino que vive conociendo por todo el mundo como siempre le gustaba a él viajar. Esos son conceptos Sí. que escapan realmente a lo que es la realidad. Las cenizas del difunto, pues yo, si fuera yo, porque esto es un manejo conceptual, ¿Cierto? esto es una situación conceptual, yo simplemente las enterraría o las pondría sobre la tierra y ya. ¿Es polvo? Sí. Sigamos. Una hermana que habla en lenguas y siempre dice las mismas palabras, o cada que el Espíritu Santo la tome, hablará diferentes palabras. ¿Cómo será eso, pastor? Acerca de eso hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, teniendo tiempo de ser maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe acerca de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Es lo que dice el escritor consagrado. En la Biblia, las lenguas funcionan en dos sentidos, pero que al final es el mismo. Uno, como don. No todos tienen el don de hablar en lenguas. Dos, como señal no a los creyentes. Léalo 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Como señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Está claro? Ahora bien, el hecho de que un creyente hable en lenguas y siempre hable igual, no me puede llevar a mí como espectador a hacer juicios, porque es sumamente peligroso. Una persona puede resultar blasfemando contra el Espíritu Santo al estar mirando una manifestación sobrenatural en un individuo el cual desde el punto de vista de la pregunta no está en condiciones de discernir cuál es la procedencia. Y yo me puedo equivocar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Vivir mi vida cristiana y dejar que los demás hablen en lenguas o no hablen en lenguas, sin entrar a hacer juicios, porque yo puedo estar resultando o puedo resultar metido en algo que a mí no me compete. Que esa persona hable en lenguas, que sí es de Dios, que no es de Dios, yo le recomendaría que sea prudente, que guarde silencio, que ore a Dios y sobre todo, la mejor manera de entender si de verdad esa manifestación es de Dios es mirando los frutos. Jesús dijo, por los frutos Los conoceréis. Si una persona habla en lenguas y vive metida en bochinches, si una persona habla en lenguas y toma prestado y no paga, si una persona habla en lenguas y vive murmurando con un corazón lleno de amargura, si un cristiano habla en lenguas y no cree la doctrina que la iglesia predica, si un cristiano habla en lenguas y vive en unión libre, pues aunque hable en lenguas, pues no, porque los frutos están diciendo que ¿qué? Que no es un hijo de Dios. Por eso es que la gente, y cuando a mí me preguntan, pastor, ¿cómo hago yo para saber que tengo el Espíritu Santo? La tradición dice, sí hablen lenguas. Pero yo no diría así. Yo diría lo que la Biblia dice. Por
sus frutos los conoceréis. Hay mucha gente que habla en lenguas y no dan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Exacto, sí. Hay otros que hablan en lenguas y dan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Hay otros que no hablan en lenguas y dan frutos dignos de un verdadero Amén. cristiano. Entonces aquí no debemos de jugar al juez. Dejémosle eso a Dios. Sí. Usted viva su vida cristiana y trata de dar frutos en donde esté. Donde Dios te plante, dé frutos, que son los que al final dicen quién eres. Amén. Tremendo, ¿verdad? Sí, dicen acá otra pregunta, dice, un hermano dijo que soñó hablando en lenguas y desde ahí está sirviendo. ¿Esto es bíblico? Es que ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Puede darse que una persona hable en lenguas? Sí, dormido. ¿Por qué no? Dios es soberano y la predisposición del individuo en su vida devocional lo puede llevar a tener esa experiencia. El concepto de que tiene que confirmarlo, eso es de la Iglesia Católica. ¿Ya? Eso nada tiene que ver con el cristianismo. ¿La confirmación es equivalente al sello o no? Creo que ahí hay una discusión muy larga, la cual pues no quiero afrontar porque sé que genera controversia. Sí, sí. ¿Está claro? Sí. Pero uno mira en la Escritura y lo primero que Dios hace con el hombre es tratar con él, es convencerlo de que es un pecador, que necesita un Salvador. Y esa es la obra del Espíritu Y esa es la Santo. obra del Espíritu Santo. Ahí comienza el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuándo termina? Cuando Jesucristo venga. En ese lapso de tiempo hay diferentes expresiones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entre ellas el fruto, los dones, los ministerios y los resultados. Todo lo que usted ponga de ahí para allá es cuento suyo. La Biblia lo que dice es eso. No dice más. Entonces ahí viene ya el problema de la gente. Que, como se daba cuando yo creía el Evangelio. ¿Ya hablaste en lenguas? No, entonces no tienes el Espíritu Santo. Y hubo hermanos que se apartaron porque pensaban que si no hablaban en lenguas no tenían a Dios en su vida. Aunque su vida fuera un modelo de vida cristiana. Pero son los prejuicios de la tradición, no la realidad bíblica. La realidad bíblica es, el don de lenguas es un don igual al don de profecía, igual al don de sanidad, igual al don de hacer milagros. Pero nosotros, como los niños de Corinto, le daban más prelación a las lenguas que a los otros dones. Hay creyentes en la iglesia que no hablan en lenguas y tienen dones que se ven a través de sus resultados, pero que en la iglesia no se le da la preponderancia porque tradicionalmente se piensa que las lenguas son más importantes que otros dones. Yo conozco gente que no habla de lenguas y han orado por los enfermos y han sido sanos. Entonces, ¿qué? No tiene el Espíritu Santo. Yo conozco creyentes que han 30 o 40 años. Nadie los ha oído hablar en lenguas, pero son intachables en su vida de fe. ¿Cómo hace una persona para vivir todo ese tiempo santamente si la Biblia dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede? Solo hay una manera, y es que la ley del Espíritu de vida en Cristo esté en él, que es el que le hace vencedor acerca de la ley del pecado y de la muerte. Pero acerca de esto hay mucho que decir. Y se ha dado una discusión muy importante. Y se está dando. Yo he ido a muchos lugares del país donde las personas tienen inquietud porque establecen la diferencia de tener al Espíritu Santo con ser sellados. Entonces, todos tienen el Espíritu Santo, pero todos no son sellados. Entonces genera una cierta... O no todos son bautizados, dicen Exactamente. Entonces aquí yo pienso que la mejor manera, antes de juzgar al que piensa como A o al que piensa como B, es mejor pensar en dar los frutos de un verdadero cristiano. Jesús los dijo, no puede
un árbol malo dar frutos buenos? Por sus frutos los conoceréis. Es que yo no sé por qué nosotros le prestamos tanta atención, sea A o sea B, porque hay los dos extremos. No hay que recibir el Espíritu Santo. Pues si usted no recibe el Espíritu Santo, mi hermano, usted no es cristiano. Con eso le digo todo. Si usted no recibe el Espíritu Santo, usted no puede ser cristiano. No se ha dado el milagro de la regeneración en su vida. ¿Está claro? Pero tampoco está bien el otro extremo. Que tú no tienes el Espíritu Santo porque no hablaste en lenguas. Entonces, ¿por qué no dice más bien, tú no tienes el Espíritu Santo si no sanas a los enfermos? O tú no tienes el Espíritu Santo si no echas demonio fuera. Si no bebes cosas mortíferas. Si no bebes cosas mortíferas, Si o no si comes bebes las cosas serpientes. mortíferas. O sea, es que el problema Sí. nuestro es cómo manejamos la doctrina del Espíritu Santo. Entonces tomamos la parte por el todo. Y resulta que es un conjunto. ¿Cuándo comienza el Espíritu Santo a orar en la vida de Darwin? Cuando Dios le despierta la conciencia y le produce la necesidad de buscar un Salvador y le revela que Jesucristo es su única esperanza. Ese día, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en usted. Eso lo lleva ¿a qué? A tomar una decisión. Y esa decisión lo lleva a otro paso. A entender que es necesario bautizarse porque así lo demanda Dios. Y una vez que el cristiano se bautiza, ¿qué dice la Escritura? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es la primera señal? Hablar en lenguas. No. En mi nombre echarán fuera demonios. Es la primera señal. ¿Por qué no se hace mención de eso? No sé. Pregúntale a la- Ojo, el orden no altera el resultado. Jesús pudo decir, de primero, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Él pudo hacerlo. ¿Cuál es el problema? Pero nosotros tomamos la segunda palabra para formar un concepto doctrinal que de alguna forma genera controversia, porque se nos olvida que la obra del Espíritu Santo es un proceso. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de tres justicia cosas. y de juicio. Sí. No es lo que dice la Biblia. Nadie puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer, Por su buena voluntad. porque el que ha comenzado la buena obra en vosotros la Perfeccionará. hasta el día de Jesucristo. Esto es un proceso. ¿Cuándo comenzó? Cuando Dios me habló y produjo en mí la necesidad de buscar un Salvador y además me reveló. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y esto a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cómo hace una persona para entender que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna si no se lo revela el Espíritu Santo? Es imposible. No puede. Entonces, si una persona llega a Cristo y cree con todo el corazón y hace el proceso que la Biblia dice, me va a decir usted que no está el Espíritu Santo en él. Bíblicamente dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El problema en qué radica, en la forma como yo interpreto esa doctrina. Porque tomo la parte por el todo. Y resulta que no. Yo tengo es que reunir las partes para hacer un todo. Entonces, ¿cuándo comienza el Espíritu Santo en mi vida? Cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador. ¿Cuándo termina la obra del Espíritu Santo en mi vida? Cuando esto mortal se vista de inmortalidad o estando en el sepulcro escuche la voz de Dios y resucite en la primera resurrección. Pero del principio al fin, a la suma total de la obra del Espíritu, hay unos acontecimientos. ¿Cuáles son? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y viene la respuesta a lo que ya hemos dicho aquí. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne
con sus pasiones y deseos. y deseos. ¿Y puede un hombre hacerlo por su propia cuenta? No puede. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Oiga, sí. Entonces, ¿cómo puede una persona ser cristiana? Un milagro. ¿Y quién produce el milagro? El Espíritu Santo en la vida del individuo. ¿Y cuándo comienza? Cuando escucha el Evangelio y Dios trata con él. Y después de que esa persona cree, entonces vienen unos eventos en él. ¿Cuáles son? Jesús habla de 5 en San Marcos. Pero aparte de eso, vienen otros, que son el fruto. Aparte de eso, vienen otros, que son los dones. Aparte de eso, vienen otros, que es los ministerios, según Efesios 4:11. Aparte de eso, vienen los resultados. Y lo más interesante es que la Biblia dice, todo eso lo produce un mismo espíritu. Entonces no olviden que la obra del Espíritu Santo es un proceso. Puede darse que una persona no tiene el don de hablar en lenguas, pero sí tiene el don de interpretarlas. Puede darse que una persona no tiene el don de hablar en lenguas, pero sí tiene el don de sanidad. Y entonces, si Dios lo usa para sanar porque no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Es una pregunta para que reflexionemos, porque esto es más profundo de lo que la gente cree. El problema nuestro es que nosotros leemos la Biblia y leemos como está, y se nos olvida que hay una cosa que se llama exégesis, que va más allá de los simples códigos o símbolos que aparecen ahí escritos. El tiempo se fue.